espacio de Comunicándonos acá en Agroempresario, la ganadería tiene un rol destacado. Y para ello hoy contamos con la presencia del presidente de la Asociación de Brangus, el señor Santiago Gilotto. Santiago, buen día, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, es mutuo. Estábamos hablando un poco en la previa de cómo esta raza ya lleva muchos años en la Argentina, ¿no? Sí, la asociación va a cumplir 40 años, y en realidad empezó incluso antes en la asociación de Cebú, empezaron a registrarse cruzas entre cebuinos y angus, y después se abrieron las dos asociaciones y... Contame qué fue lo que te llevó a vos en los años 70 a interesarte por el brangus. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a la raza esta? En el caso mío específico y el de la mayoría de la gente, la ubicación de mi campo, en el norte de Córdoba, un tema de clima, calor, eventualmente en algunos casos garrapata o lo que sea, tener un animal resistente. Claro. Yo creo que el primer presidente de la Brangus, que es don Carlos Dauda, el gran personaje del mundo del Brangus y del mundo de los criollos, tiene una gran definición de la Brangus, se lo voy a robar. Dice que el Brangus es un Angus al cual se le puso una capa de telgopor encima para que se banque el calor. Claro. Y en el fondo es una definición gráfica. En definitiva, lo que le trae la sangre cebuina, que es muy poca, pues por eso se llama Brangus 3 octavos, claro, porque tiene 3 octavos de cebuina y 5 octavos de Angus, lo cual le permite mantener la calidad de la carne del Angus, la aptitud materna, pero poder sobrevivir al trópico. Y en ese momento, ¿no? ¿Qué opciones habías manejado además del Brangus? ¿Fuiste directamente o evaluaste otras cosas? No, yo vengo de cebuino puro. Yo tenía una cabaña de Nelore. Yo tenía una cabaña de Nelore en el norte de Córdoba, sí. Y bueno, lo que pasó después, bueno, aparecieron estas razas sintéticas, tanto Brangus como Braford, claro, y bueno, se fueron desarrollando y ocupando y además se produjo el fenómeno del desmonte, de la aparición de las forrajeras megatérmicas que permitieron un desarrollo de la ganadería en el NOA y en el NEA, que bueno, hoy... en cuanto a la productividad, digo, no sé, kilos por hectárea o lo que fuera, el Brangus está a la par de lo mejor, ¿no? O sea, no tenés totalmente, por encima. Capaz. Totalmente. Yo hago Brangus, yo hago toda la cadena de carne completa y bueno, vendo novillos en la cuota Hilton, vendo novillos en la cuota 81, he vendido Brangus en la cuota de Angus, claro, está abierto. La verdad que la calidad de carne de Brangus es excelente. Un dato que me llamó la atención que vi cuando estaba un poquito viendo cosas sobre la raza es que son la segunda en cantidad, no sé, de cómo lo miden en la Argentina atrás de Angus. ¿Cómo es eso? Bueno, se mide fundamentalmente en cuanto a inscripciones de animales registrados en la Sociedad Rural Argentina, fundamentalmente. Ese es el dato. Ese es el dato, sí. Lo bueno de comentar acá en el tema es que justamente hay un tema importante. La Argentina necesita 300.000 toros de reemplazo al año. Es el 25% de los toros se calcula que son claro, cambiados al año. Y eso significa 300.000 toros. A través de las asociaciones, incluyendo la de Angus, de todas las asociaciones, se venden 60.000 toros. Nada más. O sea que el resto son toros, animales, comprados al vecino. Machos enteros. Sí, machos enteros, que pueden ser muy buenos, pero que no pasan por una asociación, que no tienen estudios, que no tienen DEP, que no tienen Y bueno, ese es un tema, esa es en realidad claro, una obligación de las asociaciones de convencer al criador de que la genética... Discúlpame, Santiago. O sea, los 60.000, ¿son puros por pedigree o son puros por pedigree puros por cruza? Puros por todo. Cualquier cosa que tenga un sello de una asociación, todo. Ajá. Incluso todo lo que pasa 60.000 en total. Es muy poco. Pero bueno, hay que subir eso, y eso es un sistema de comunicación, de educar, de convencer al criador que lo que le vendemos es mejor que lo que él puede enamorarse del ternero que está con la lechera. Claro. Está muy bien. Ahora, la pregunta es, en la raza subtropical, digamos, para regiones subtropicales, uno tenía una idea que del Paraná para un lado era una y del Paraná para otro era otra. ¿Cómo está esa distribución geográfica hoy para Brangus? Bueno,
Brangus hay, evidentemente, Brangus se desarrolla en el norte, en el 80% de los casos. Pero bueno, yo tengo Brangus en la cuenca del Salado, parte de mi Brangus está en Tapalqué y todo el novillo y el engorde lo hago en la cuenca del Salado, funciona perfectamente bien. Geográficamente también incluso se va expandiendo. Se está expandiendo, no hay muchas de las cabañas están en la provincia de Córdoba, las cabañas más... yo estoy personalmente en la cabaña de Córdoba, así que con climas mucho menos fuertes que evidentemente si uno está en Formosa. Pero además hay un tema muy, muy importante, porque uno cree que el crecimiento del Brangus es únicamente el crecimiento del norte de la Argentina. El futuro del Brangus argentino se está dando en los países vecinos. Yo acabo de volver de Bolivia hace 15 días que estaba el Expo Cruz, y hace un mes estaba en Paraguay en la exposición de Brangus de Paraguay. Y la verdad que la genética es argentina, el grueso de genética es argentina. Hay mucha venta de genética en los países vecinos, y yo diría que esos países que tienen rodeos blancos muy, muy, muy grandes necesitan Brangus para mejorar y garantizar calidad de carne, terneza y sobre todo novillos jóvenes. Pero cuando vos decís que tiene genética argentina, ¿qué significa? ¿Que le exportamos el semen o que le exportamos el toro? Depende de los países. Hoy se exporta mucho semen y embriones. Hay un gran tema de embriones que se está desarrollando. Algunos países están abiertos y reciben animales. Paraguay, por ejemplo, muchas cabañas Brangus argentinas están haciendo remates en el Paraguay, llevan sus haciendas y le venden en Paraguay. Otros países no es tan fácil entrar con animales, pero sí se puede entrar con semen y embriones, que diría es un poco la punta de lanza de la genética top. Claro. Y vos, en tu caso, con la cabaña de ustedes, ¿están haciendo este tipo de negocios afuera? Nosotros no lo hacemos, pero por ejemplo, un toro que salió reservado campeón el año pasado, no este año, el año pasado en Palermo, lo llevaron a Paraguay, lo compró una cabaña paraguaya y fue gran campeón de Asunción. O sea, la genética está. Y a través de toros míos hay muchos semen en Paraguay y toros muy importantes en Brangus, como el Relevante, que realmente funcionan y funcionan bien. Mira, dame una idea, vamos a hablar un poquito del mercado de la genética, ¿no? Dame una idea de precio. Por ejemplo, ¿cuánto es un toro promedio Brangus que este año se está vendiendo? También, por ejemplo, ¿cuánto salen las pajuelas de semen y cuánto salen los embriones? Como para tener una idea de cómo, de relación de precios, ¿no? Son mercados muy, muy distintos. Sí. Vayamos a los toros en orden. Los toros hoy día se está en el norte, los remates están funcionando muy bien, lo cual indica que evidentemente la ganadería está en un buen momento y con mucho optimismo, porque no nos olvidemos que el ganadero que compra hoy va a ver los resultados de lo que compra, va a vender los resultados de lo que compra casi al final del mandato del gobierno actual, ¿no? Claro. Lo va a vender en 2018, 2019 con suerte. Sí. Y sin embargo, los promedios están haciendo 60, 70 mil pesos de promedio en los remates en el norte. Disculpame, 60, 70. 60, 70, hay remates de 90 y hay remates de 50, digamos. Pero digamos, 60, 70, lo cual es el 50% arriba. Los remates están haciendo tanto en exposiciones como en remates particulares de la cabaña, un 50% arriba del precio que se hizo hace un año. Esto está arriba los niveles de inflación, arriba de lo que aumentó la carne, indica claramente dos cosas. Primero, que empezó a repoblarse el norte después de la gran sequía y después de los problemas que tuvo el sector con el gobierno anterior. Pero además hubo la gran sequía del norte. Se sumaron dos cosas. Y bueno, y esos animales están requiriendo toro, con lo cual hay una gran demanda de toros. Entonces, que explica un poco que el precio de estos precios. En segundo lugar, tu pregunta, el semen. Dijimos el precio, y en cantidad, en volumen de animales, ¿cómo están? Se está vendiendo más o menos el mismo volumen. Hay un enorme aumento en los últimos 3 o 4 años del valor de las hembras, que superan en muchos casos el valor de los machos, en los remates, tanto en Palermo. En Palermo hay un evento Brangus muy conocido que se llama el Brangus Show, se vende de noche, ¿no? Televisado en directo, con precios muy, muy importantes, pero de golpe la hembra hace el doble que el toro más caro. ¿Y eso cómo se debe al fenómeno de los embriones. Hay un fenómeno nuevo que son los embriones. Antes una hembra, con suerte, un ternero todos los años. En cambio que el toro podía tener
cuando no había inseminación, por lo menos 30, 40 crías al año. Ahora se dio vuelta esto, y totalmente, o sea, una hembra puede llegar a tener 30, 40, 100, 200 animales. Además, con las nuevas técnicas actuales, se puede llegar incluso a sacarle, no lavándola, sino sacándole animales que estén preñados, o sea, hasta el cuarto mes de preñez, o sea que no le toca su ciclo natural. Es absolutamente fantástico lo que está pasando, lo cual explica el valor de las hembras, si no nadie pagaría. Discúlpame, a ver si te entendí bien. Vos decís que una hembra preñada, ¿no? Que hasta el cuarto puede hoy día se puede estimular en la ovulación y sacar, digamos, óvulos. Claro, lo que pasa es que el sistema es totalmente distinto. No es el sistema que hacíamos antes de ponerles productos para que generen un óvulo y sacar un embrión de ese óvulo. Se está sacando folículos. Entonces no se mete en la parte reproductiva de la hembra. Y entonces lo puedo hacer con un animal de 8 meses. Un animal de 8 meses, cuando pueda tener su primera gestación, ya puede tener hijos. Creo que va más avanzado que la gente. Desde ya, porque bueno, no hay limitación. No hay la limitación, obviamente. Está bien, pero digo, realmente es increíble. Sí, esto es una gran revolución que explica ese desfasaje en los precios de hembras y machos. Y también explica de golpe el precio de los embriones, porque hay remates donde se están vendiendo embriones en 40.000 pesos, cuando un toro vale 50.000. Y el embrión, evidentemente, le falta. Ese animal tiene 3 años, se le dio de comer durante 3 años. Un embrión, 40.000 pesos. Sí, se han vendido embriones de 40.000, embriones top. Y bueno, y después un embrión normal están 20, 25, 30. Desde ya que es un mercado muy, muy reducido, no podemos de ninguna manera hablar contra los miles de toros o contra los miles de hembras que se venden, hablar de embriones, porque se venden 30, 40 o 50 embriones al año. Y son sumamente top de animales absolutamente. Es así para exquisito. Totalmente para exquisito. Pero también se produce un fenómeno nuevo, que cualquier persona puede comprar un embrión, tener una receptora, y si lo eligió bien, dentro de 2 años ser el gran campeón en Palermo. Claro. Te hago una pregunta que vinculado a eso. Y después seguimos con el tema del semen. La receptora, ¿no? ¿Le transmite algo, no sé, por haberlo criado al embrión que tuvo, digamos, de su propia genética, o es absolutamente... De genética no le transmite. Digo, porque a veces que dice que hay una influencia materna, no sé, No. Lo que sí le puede influenciar es, desde ya que le va a traer, si está en buen estado, si come bien. Bueno, sí. Obviamente, si pones un embrión de 25.000 pesos en una vaca que es una locura. Pero ojo. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Lo otro, algunas razas como Angus, por ejemplo, no acepta receptoras que no sean Angus. Claro. Pero yo creo que está más ligado yo no le veo técnicamente ninguna explicación. Ya que uno elige receptoras que puedan tener, que tengan aptitud materna. Vos hablaste de aptitud materna. La aptitud materna va a ayudar al parto, al desarrollo de ese feto y a que tengamos un embrión exitoso, pero no lo transmite, no se lo va a transmitir. Bien, ¿y el tema del semen, cómo está ese mercado? No, el semen está aumentando la venta de semen. Se produjo un corte muy importante hace unos años cuando apareció la inseminación a tiempo fijo. La inseminación a tiempo fijo permite que alguien que tenga 200 vacas, que no puede formar un inseminador y tenerlo parado durante los 90 días viene un día, a alguien le insemina las 100 vacas, más o menos se garantiza un 50%, y bueno, después le mete todo. No necesita tener... Pero me decían que ha crecido de una forma exponencial. Por eso, porque es muchísimo más simple. Antes era bastante complicado. Había que formar un inseminador, dedicarle muchas horas a la mañana, convertirlo a la noche, en toro al inseminador. Todas las cosas. Hoy no, viene una vez, yo hago inseminación a tiempo fijo, después repaso, a veces... pero un periodo muy corto de repaso, con lo cual paso de 50 a 60, 70% de preñez, y el resto con buenos toros. Entonces el costo ha bajado muchísimo en términos de manejo. Aumentó la eficiencia, y eso hace que evidentemente la demanda de semen pegó una. Y por ejemplo,
no sé, digo, ¿cuánto salía? ¿Cuánto sale el semen? ¿Cómo es ese? Hoy el semen está en una variación que debe andar entre 100 y 150, 200 pesos, digamos, punta. Claro, puntas, o sea, para por animal que vas a inseminar. No, por la pastilla. La pastilla es para una sola. La pastilla es para una Claro. sola. En un tiempo fijo preñás el 50%, quiere decir que necesitas por lo menos 2 pastillas. Claro. O sea, si compras pastillas de 150 pesos, vas a necesitar 300 pesos para garantizarte una preñez. ¿Y como negocio, qué será más negocio? ¿Comprar el toro o inseminar? Digo, si bueno, a ver, me pongo en el caso de alguien que tiene 60.000 pesos, ¿no? Y digo, tengo un rodeo de, no sé, 100 vacas, ponele. Sí. No, digo, ¿qué hago? ¿Compro un toro de 60.000, un puro por Pedri, qué lindo, acá en tu cabaña? ¿O mejor compro las pastillas e insemino a tiempo fijo? Las dos cosas. ¿Qué sería lo más? Las dos cosas. Bueno, me querés Las vender dos todo. cosas. No, porque no voy a inseminar el 50% de mi rodeo con un toro de 60.000. Voy a inseminar con un toro que costó 600.000 al centro de inseminación. Voy a inseminar con algo que nunca compraría yo ese toro. Claro. Entonces le voy a meter una genética de punta, absolutamente de punta, a esas 100 vacas, a 50 de esas 100 vacas. Después en el repaso le voy a meter un toro de 60.000, que es el precio de un toro bueno. Claro. Yo en mi cabaña uso semen de primera, a veces semen importado, semen que compro en centro de inseminación, semen de animales de punta míos, los uso. Después tengo que repasar, no repaso con toros de 60.000, repaso con toros que valen 200.000. Claro. Porque es cabaña. Claro. Pero digamos, en tu planteo, en el planteo del criador, la inseminación es fundamental, porque le puede meter el mejor semen que le va a costar 200 pesos, el mejor semen del país. Y se garantiza un 50% de genética superior. Después, métale un buen toro, obviamente, porque si no... Es obvio. Por ejemplo, pensá en los toros que estás sacando ahora y aquellos primeros toros que sacabas en los años 70, ¿no? 75, dijiste que empezaste con él. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos toros? Y que la verdad, empezamos como una cruza, como dijiste vos en un momento. La realidad es una cruza. Y hoy día es una raza mucho más estabilizada, donde se ha ido seleccionando, donde se está haciendo evaluaciones, hay DEPS, hay trabajo con la Universidad de Buenos Aires para medir peso al nacimiento, aptitud materna, peso al destete, peso final, que es fundamental para tener idea de qué es lo que estoy comprando. Si me estoy comprando un toro apto para vaquillona de primer servicio o vaquillona de 15 meses. O sea, todo eso me ha cambiado, y al hacerlo en la raza elijo por docilidad. Hay un montón de temas que uno va mejorando. En el tema de tamaño, de aptitud carnicera. Y después el tema del tamaño es un tema que sigue siendo muy, muy importante, porque en la medida en que nosotros sigamos manteniendo pesos de faena relativamente bajos, ¿de qué sirve tener una vaca de 700 kilos si yo voy a vender novillo de 380, 420, 430? No tiene ningún sentido. Comen el doble, tengamos 2 vacas y produzcamos digamos, la vaca americana. Por eso que la genética americana fue complicada acá y se usa, en el caso de Brangus, estoy hablando puntualmente. Porque ellos hacen un novillo de 680 kilos. Nosotros no. Para hacer un novillo de 680 kilos necesito una vaca de 700, 800 kilos. Esta vaca de 700, 800 kilos, ¿qué hago yo con esa vaca acá? Me come el doble y voy a vender el ternero de golpe a 330 porque necesito plata. No tiene sentido. Sí, que además debe ser mucho más ineficiente, convirtiendo mucho más ineficiente, la carcasa gigantesca. Y además consume el equivalente a 2 vacas. Por eso que hay que tener la vaca necesaria. Lo que hay que hacer mucho cuidado en las cabañas, en la Brangus tratamos de ser muy cuidadosos en eso, es no desligar el mundo de la cabaña, ¿no? Una especie de mundo de premios, de exposiciones, con el mundo de la producción. O sea, hay que producir. Y en definitiva, lo que producimos, que tiene un premio en Palermo, o donde sea, en Les Pobrao, en la Nacional, termina en un bife en un plato. Y eso tiene que ser bueno. Y si eso no es bueno, todo lo que estamos haciendo es inútil. Somos coleccionistas. Y eso lo tienen ustedes, porque a ver, te digo, o sea, creo que en algún momento se generan esos desvíos en los cabañeros que se olvidan. Sí. De dónde termina. Hay que hacer muchísimo cuidado.
uno de los problemas más serios en las asociaciones es justamente no ser coleccionistas, claro. Sino que tener en claro que la finalidad es aumentar la cantidad de kilos. Y sobre todo en el tema de la cría en Argentina, donde nosotros todavía la pregunta que le hacemos a alguien, ¿cuántas vacas tenés? En realidad la pregunta tendría que hacerse de ahora más de ¿cuántos kilos producís por hectárea? Claro. ¿De qué me sirve tener 100 vacas y mi tasa de extracción es del 40%? No sirve de nada. Tengamos 60 vacas, vamos a sacar los mismos 40 terneros, uso la mitad de campo, o duplica, digamos, no tiene sentido alguno. Claro. Ahora, hoy para la cabaña, ¿no? O sea, la actividad de cabaña, el negocio, ¿cuáles son los circuitos de comercialización? Porque uno ve que, por ejemplo, los remates, está bien, es para otro tipo de hacienda, ¿no? Pero los remates televisivos van ganando espacio. También tenemos la oportunidad de Internet, todo lo que es el comercio electrónico. Tenés, por supuesto, toda la gente que ya te conoce y te viene a comprar los remates, tenés un Palermo, o sea, ¿cómo es el marketing de la genética hoy? Aunque sea en tu caso, hace 20 años las exposiciones de las sociedades rurales del país, dejemos de lado Palermo, que es un tema muy, muy particular, llevaban muchísima hacienda, había remates, ciudades como Reconquista, donde había remates de 1000 toros. Se ha llegado a hacer remates en la zona de Azul de 10.000 toros en un día. 10.000 toros no existe más nada. Eso desapareció. ¿Y desapareció por qué? Porque aparecieron los remates particulares. Hoy día prácticamente todas las cabañas tenemos nuestro remate particular. Cabañas grandes tienen 3, 4, 5 remates particular, donde evidentemente cambió la modalidad, porque en el remate particular puedo regalar el flete, puedo no cobrar ningún gasto, absorber yo todos los gastos, en fin, hay infinidad de temas, puedo dar plazos, los decido yo, vendedor los plazos que doy. Eso ha hecho que los remates en las sociedades, en las exposiciones de las sociedades rurales, se han achicado bastante, y algunas se mantienen porque llevamos ahí animales de excelencia. Claro. Uno de los casos es Palermo, ¿no? Claro. La venta de reproductores por internet es algo que todavía no tiene mucho desarrollo. Sí, por ejemplo, en el caso de Palermo, en el Brangus Show, en los 2 últimos años se televisó el remate a la noche del Brangus, y este año 6 animales se vendieron telefónicamente. Claro. Desde ya que telefónicamente alguien que seguramente lo vio el día anterior o estuvo, porque evidentemente nadie elige un animal de ese valor únicamente porque no es lo mismo que comprar invernada, que más o menos el que compra invernada por televisión tampoco iba personalmente a comprarla, sino que daba una orden de comprar a alguien. Así que en reproductores todavía no, pero bueno. Ahora digo, vos mencionabas que hoy lo que tenés es una cantidad de información a través de las DEPs, por ejemplo, sobre qué te va a dar ese toro, peso al destete, peso bla, bla, bla. Tienes mucha información dura, ¿no? Digo, ¿para qué necesitas ir a verlo el animal? Porque por más que tengas... Digo de forma así absolutamente desaprensiva. ¿Para qué no te lo digo yo como cabañero? Porque por más que tengas las DEPs, primero lo miro. Primero lo mirás, porque el animal puede tener datos buenísimos, pero evidentemente no en su forma no ser un animal que a vos te llene. Claro. Quizás lo llena otro que a vos te llene. O sea, no cabe ninguna duda de que lo visual es importante. Después sí miro los datos, porque evidentemente miro los datos, tiene problemas, mucho peso al nacer, baja aptitud materna, yo necesito, justamente tengo ese problema en mi rodeo, entonces esto no lo puedo comprar. Claro. O baja circunferencia caudal, directamente elimino, no me interesa, por más que me haya llenado los ojos. Pero por más que yo vaya con un DEP extraordinario, me sucede, voy a ver ese animal cuando lo veo, la verdad que está bien, los datos son buenísimos, pero no me llena de vista. Tienen que llenar las dos cosas. Y ahora ya las DEP están siendo superadas por el tema del genoma, ahora ya vamos con el ADN y el genoma, entonces ya estamos avanzando en otras cosas donde vamos a poder medir muchísimas más cosas. Contame, ¿qué tipo de cosas con este tema del genoma? Y vas a poder tener universos mucho más importantes y vas a poder medir muchísimas más cosas, que van desde la terneza, al marmoreo,
Claro. En fin, la variedad que vos puedas imaginarte en ese enorme conjunto de ADN del genoma. Bueno, Santiago, como para ir cerrando, contame la raza, la asociación de Brangus, ¿qué planes tiene ahora para este año que viene? ¿Qué es lo que están Nosotros estamos haciendo dos cosas importantes en los últimos años. Primero, desarrollando todo el mercado afuera. Hace unos años hicimos por primera vez una reunión de Brangus latinoamericano que se hizo en Corrientes. Y nació una asociación que se llama Albrangus. Albrangus, que además quiere decir América Latina Brangus. Claro. Reuniendo a todos los criadores de Brangus de América Latina, desde México hasta nosotros. Y esto se desarrolló y sigue funcionando, y hace 15 días hubo una reunión de Albrangus en la Expo Cruz de Santa Cruz de la Sierra. Esto va creciendo y hay un mercado potencial enorme, ¿no? Para darle una idea, las necesidades de toros que tiene Brasil, únicamente Brasil, por año, de toros que no sean blancos, son 3 millones de toros al año. Claro. Y no los tiene. Entonces, digamos, la potencialidad es inmensa de acá a México. Eso de un lado, por lo tanto, para nosotros es un tema muy importante. Afianzar la raza en el norte de la Argentina. Avanzar hacia Cuyo y hacia el oeste, claro, donde la raza no se ha desarrollado mayormente, y sin embargo, desde el punto de vista climático, pastos, es una zona ideal para ellos. Estoy hablando de Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Luis, La Pampa. Estamos avanzando mucho en esas cosas, haciendo reuniones, yendo a las exposiciones. Creciendo, tenemos ya más de 1000 registros. ¿Cuántas cabañas son socias de Brangus? Hay más de 1000. ¿1000 cabañas? Más de 1000 cabañas, pero bueno, las de que todas, están, de todas las cabañas de Brangus, ¿no? Sí. Pero en actividad, o sea, que registran que estén activas, porque claro, algunas dejaron de ser activas, o habrá unas 400, 500 en actividad, que es muchísimo. Es muchísimo, mucho trabajo. Por eso que somos los números que estábamos hablando antes. Bueno, Santiago, muchas gracias por toda esta información. Que el otro aporte importante es el tema de la carne. Yo creo que no hay desarrollo de cabaña, no hay desarrollo ganadero si no solucionamos, y ahí hablo como integrante de la mesa de carne, que me parece una de las cosas más importantes que ha hecho la ganadería en los últimos 4 años. Haber logrado por primera vez en la historia de la Argentina reunir en una mesa a todos los integrantes de la cadena. Y la verdad que si no solucionamos el tema de la carne, o sea, el tema del doble estándar sanitario en los frigoríficos, y no solucionamos el tema de la mitad de gente operando en negro, seamos claros en eso, el futuro de la carne es complicado. Porque ya estamos en 126 kilos de proteína año por habitante, que debe ser el primer país del mundo, de los cuales 55 kilos son de carne. El resto hay 40 de pollo ya, el resto cerdo. O sea, todo lo que vayamos a crecer en cualquiera de estas cosas de carne, o sea, tanto en carne vacuna como pollo, como cerdo, como vino, va a ser para la exportación. Claro. Y para la exportación es insólito que tengamos un doble estándar, que vendamos calidad asegurada desde el punto de vista sanitario del exterior, y en el interior nosotros, vos y yo, comamos algo que no tenemos ninguna seguridad de dónde viene, quién lo mató, si no fue sacrificado la misma mañana. Hay animales en el Gran Buenos Aires que se distribuyen la misma res antes de las 24 horas, lo cual es, digamos, ese es el tipo de cosas que creo que con este gobierno, que está un poco más al lado de la gente del campo, tenemos que, y a través de ustedes también los periodistas, tenemos que lograr el trabajo de Alberto de las Carreras. Totalmente. En los años 90. Totalmente. Donde ya planteaba todo el tema de la evasión, Felipe Solá con el corte por santo, y pasaron, vos dijiste, 20 años, seguimos exactamente. Seguimos en lo mismo. Hay que volver no se puede seguir vendiendo la media res, es un disparate. Y sobre todo, bueno, no puede ser que la mitad del sistema esté en blanco y la otra mitad del sistema está absolutamente fuera de todos los circuitos. Bueno, lo que pasa es que también me comentaban algunas cuestiones puntuales, por ejemplo, de los costos internos, costos laborales. Han tenido una paritaria del 42%. Sí, totalmente. Que alguien me dijo, esto es imposible de pagar
a menos que comercialicemos en negro. Obviamente. Y el otro que no paga ni el 42, pero además no paga ningún aporte social, no paga RT, no paga nada. Entonces, es imposible luchar contra alguien que no pague absolutamente nada. Esperemos que eso se solucione de una vez. Hay que solucionar el tema de la carne, verlo en su... Muchísimas gracias. Santiago Gelotto, presidente de Brangus, acá en Comunicándonos en Agroempresario. Muchas gracias. No, gracias a usted.